y vamos a ver cómo esto nos ayuda en diferentes diagnósticos diferenciales. La localización también es bien importante, igual que las bienes raíces, localización, y en otras partes del cuerpo. Pero en el hueso, pues ¿en qué parte del hueso está? Está en la metáfisis, está en la epífisis, está en la diáfisis. Esta lesión está en la médula ósea. Si está en la médula ósea, ¿es en el centro de la médula ósea? ¿O es un poco excéntrica en la médula ósea? Está en la corteza. ¿Qué localización anatómica específica tiene? Hay lesiones más comunes en el esqueleto axial y hay otras más comunes en el esqueleto apendicular. Así que hay veces que nosotros podemos hacer un diagnóstico de una lesión ósea usando una combinación de la edad del paciente y la localización y algo de la morfología de la lesión, que es lo más importante. Y la morfología de la lesión es los márgenes, la zona de transición, la formación de matriz, la reacción perióstica y envolvimiento de los tejidos blandos que están adyacentes. Usualmente, en términos generales, si uno no puede hacer un diagnóstico por localización, edad del paciente y características generales de la lesión, la morfología es lo que nos dicta lo que vamos a hacer con este paciente. En este caso, pues tenemos una lesión que la localización ya nos deja saber que es con mucha certeza, por la edad y la localización, que es un tumor de célula gigante, ¿verdad? Es una lesión epifisaria, se extiende a la metáfisis, expansiva, es lucente, tiene bordes bien definidos, no esclerótico y está, ¿verdad?, empujando el hueso subcondral o el plato articular. Esto es un tumor de célula gigante. Y sabemos que es esto porque si la plaga de crecimiento, por ejemplo, estuviese abierta, estuviésemos pensando en un condroblastoma, que es otra lesión epifisaria. Y en este caso, con la edad y la localización, que está en la epífisis y que el paciente es adulto, yo te puedo decir con certeza que es un tumor de célula gigante, pero no todos los casos son así como los osteocondromas. Y lo importante de toda la conferencia es que en los casos que tú no puedes llegar a ese diagnóstico, tú tienes que dejarte llevar por la morfología de la lesión para tratar de predecir la actividad biológica. Así que termino, ¿verdad? Información general de los tumores óseos. El tumor más común óseo es el secundario o la metástasis, por un montón. Así que eso es algo que una buena lesión en hueso y usualmente, estadísticamente, es una metástasis, aunque esa lesión sea solitaria. Fíjese usted que si usted tiene múltiples lesiones en el hueso, pues obviamente la metástasis hace más sentido. Tú tienes metástasis en el torrente sanguíneo y va a todas partes del hueso. Quizás un hueso es más vascular que otro, pero va a muchos lugares y son usualmente múltiples. Pero de los tumores óseos primarios hay unos que son más comunes. Lo más común es mieloma, que es en adultos, el osteosarcoma, que usualmente pasa en niños, el osteocondroma, que es benigno, y el encondroma, que también es benigno. Fíjese usted que los tumores primarios, el mieloma y osteosarcoma, son los más comunes. Y si añadimos que el más común de todo es la metástasis, pues los tres más comunes son tumores malos del hueso. Así que los huesos benignos, las lesiones benignas son menos comunes, desafortunadamente, en el hueso. También para repasar la incidencia de tumores de óseo, dos puntos que son bien importantes. Esta es una gráfica aquí. Vemos que los anaranjados son tumores secundarios y los azules los primarios. O sea que los secundarios son muchos más. No vamos a hablarle por ciento, simplemente saber que son muchos más, mucho más. Es importante saber que de los tumores óseos primarios que biopsiamos, tumores malignos son 3 veces más comunes que tumores benignos. Esto lo que nos quiere decir es que nosotros somos muy buenos en describir los tumores por la radiografía y por los estudios radiológicos y nos ahorramos biopsias innecesarias de tumores que son benignos. Estas lesiones que nosotros decimos do not touch lesions, ¿verdad? Son lesiones que no debemos tocar. Y los radiólogos somos muy buenos en esto, somos muy buenos. De estos tumores óseos primarios que se biopsian, 3 veces, los malignos son 3 veces más comunes. O sea que si llega a biopsia es porque realmente no podemos decir que es una lesión benigna, ¿verdad? No lo podemos decir. Y las lesiones metastásicas se biopsian 35 veces más frecuentes que los tumores primarios. Así que volvemos. Es mucho más común que tú tener una metástasis que un tumor primario. De hecho, yo a los residentes, cuando estaba el board, el examen oral, yo le decía a los residentes, si tú no sabes que es metástasis, porque tienes como un 80% de probabilidad que estés bien, simplemente por estadística. Uno no lo va a hacer así de loco,
Pero es importante recordarse que metástasis siempre tiene que estar en nuestro radar porque es que es tan común. Recuérdense que nosotros, esto es a ver si lo puedo tocar. Esto es un videito a tiempo rápido de haciendo una biopsia de hueso, yo con una cámara en la cabeza como un loco. Pero el punto es que nosotros pues hacemos estas biopsias percutáneas de los tumores óseos. Y el punto que quiero traer aquí es que nosotros hacemos esto en conjunto con el referido del ortopeda oncológico. Uno no debe hacer una biopsia ósea sin consultarlo al ortopeda oncológico. Esto es algo ya histórico porque el ortopeda oncológico puede que use esa área del tejido blando donde tú pones la aguja para hacer una reconstrucción en caso de que tenga que hacer una amputación parcial o preservar una extremidad, una amputación o preservación de la extremidad. Pero es importante consultarlos porque yo creo que ellos son los que van a hacer la cirugía. Así que es bueno saber lo que uno está haciendo y saber cuando uno tiene biopsia, porque también yo pienso que uno lo puede ofrecer, ¿verdad? Decir, bueno, pues este paciente tiene esta lesión que se ve agresiva y podemos hacer una biopsia percutánea si es necesario y si después de consultarlo al oncólogo o al ortopedista oncológico. Ok, pues vamos a hablar de ¿verdad? El armamentario que nosotros tenemos en radiología y esto es importante porque muchas de las personas piensan que, especialmente médicos que no tienen mucha exposición a la radiología, clínicos, pues que uno ve una lesión y hay que hacer una resonancia a las millas del chaflán, porque esto es lo mejor, esto es lo último que trajo el árabe, la última Coca-Cola del desierto es la resonancia y hay que hacer una resonancia porque lo demás no sirve. Y en cuando tenemos una lesión ósea solitaria, obviamente múltiple, usualmente es metástasis, el diagnóstico diferencial al día de hoy, en el 2022, se hace mayormente con la radiografía. De hecho, tuve un tumor, alguien le lleva una resonancia magnética de un tumor de hueso primario, que le lleve la radiografía, acompañamiento, si no, ni lo lea, porque va a cometer errores. Porque las características radiográficas es las que nosotros entendemos bien, porque nos explican el comportamiento biológico y nos ayudan a hacer un diagnóstico diferencial mucho mejor. Recuérdate que el hueso es calcio, el hueso tiene, la trábecula tiene calcio, la corteza tiene calcio y la radiografía se ve muy bien el calcio. En la resonancia magnética no, en la resonancia magnética el calcio se ve negro. Así que siempre hacer una radiografía es importante. La estadificación preoperatoria es mejor que la resonancia magnética y esto es igual que el margen de la lesión, la extensión en la médula. Es mejor con resonancia magnética porque uno puede ver la extensión en la médula ósea mucho mejor. Hay veces que uno se sorprende que la lesión, aunque uno sabe que es agresiva en la radiografía, es increíble ver la extensión de la lesión a través de la médula ósea. Y eso es porque en la radiografía nosotros vemos nada más que una dimensión de un objeto de 3 dimensiones. Y cuando la médula ósea está infiltrando, cuando un tumor está infiltrando la médula ósea, la trabécula no desaparece instantáneamente, eso lleva tiempo. Y si hay trabécula, pues en una radiografía se va a ver relativamente normal. Así que los márgenes, pues sí es hacer una resonancia, la tomografía también puede ayudar, pero la resonancia es mejor, ya que pues, nos puede decir la extensión completa en la médula ósea en caso de una amputación. La formación de matriz, la tomografía es mejor porque es más sensitivo para producción ósea pequeña. Recuerden que formación de matriz es condroide, ósea o fibrosa, y todas son densas en radiografía o en el armamento que nosotros tenemos que usa rayos X. Y después la radiografía, y fíjense usted bien, la resonancia magnética pues, no ayuda en nada. Y la reacción perióstica también es mucho mejor verla en tomografía, que es más sensitiva al calcio. Y después la radiografía y la resonancia magnética. Así que lo que tenemos que aprender es que vemos un tumor solitario, primario, óseo, y vamos a hacer una radiografía para el diagnóstico diferencial. Y la tomografía y la resonancia nos ayudan ya para la estadificación preoperatoria y para hacer una caracterización un poco mejor, ya si la reacción perióstica es poca o si la formación de matriz quizás pues no se ve también en la radiografía, le podemos hacer una tomografía.
Lo más importante de esta conferencia, las características, y lo voy a repetir tantas veces que se van a cansar de mí. Las características radiológicas reflejan el proceso patológico y su actividad biológica. Y lo vamos a explicar. Vamos a explicar por qué. Aquí tenemos una radiografía anteroposterior de rodilla y vemos una lesión que es mayormente lucente en la metáfisis proximal de la tibia. Y vemos que esta lesión, solamente con su morfología y borde, sabemos que es de actividad o agresividad intermedia. La flecha verde nos está apuntando a un borde que podemos definir esclerótico, pero la flecha roja nos está apuntando a un borde que no está tan definido y tampoco es esclerótico. Recuérdense, las características radiológicas reflejan el proceso patológico y su actividad biológica. Y vamos a explicar qué significa este borde esclerótico y qué significa no tener un borde esclerótico. Y vamos a explicar más también que si este borde esclerótico, la zona de transición es pequeña versus un borde aquino esclerótico donde la zona de transición es grande. Esto es una infección, un absceso de Brodys y es una lesión activa, pero de agresividad intermedia. Matriz ósea, solo para repasar, todos sabemos que las lesiones condroides, ¿verdad? El condroma, el condrosarcoma, el fibroma condromixoide, todos tienen, ¿verdad? Matriz condroide. Puse aquí matriz ósea en el medio, pero este es condroide, que son los arcos y los anillos, o el popcorn, bien típico. Esto es un encondroma que se ve bien comúnmente en la metáfisis de número proximal. Y aquí tenemos una lesión bien agresiva y vemos que aquí tenemos una reacción perióstica y formación de matriz ósea, típico de osteosarcoma. También se puede ver en el sarcoma de Ewing. Y esto es una displasia fibrosa y este es el cristal esmerilizado que vemos en displasia fibrosa, que son los tres matrices que vemos. Realmente no ayuda tanto porque, pues sí, pues que uno reconocerla, ve una matriz condroide, pues uno sabe que es una lesión condroide y si es agresiva, pues piensa en un condrosarcoma y si no es agresiva, pues piensa que es un encondroma, pero ya una vez ve una matriz ósea, pues estás pensando en un osteosarcoma y la fibrosa, pues displasia fibrosa, o sea que ayuda en lesiones, pero en términos generales, en todas las lesiones que nosotros vemos, pues usualmente esta matriz no nos ayuda en nada porque usualmente no la vemos o no está. Así que la edad, como ya hablamos, si uno tiene la placa de crecimiento abierto, pues uno sabe que es un paciente pediátrico. Desafortunadamente en el paciente pediátrico pues pasan usualmente tumores malos, ¿verdad? Como el osteosarcoma, que es bastante común, el sarcoma de Ewing, que son lesiones bien agresivas. Y a veces la edad nos ayuda a hacer diagnósticos. Vimos este caso ya del tumor de célula gigante, que con saber que está en la epífisis y que el paciente ya es adulto, podemos llegar a un diagnóstico bastante certero. Repetimos, si esta lesión epifisiaria fuese en este paciente, pensaremos en un condroblastoma. O sea que la edad nos está ayudando. Y es otra parte del rompecabezas. Fíjense que acá, pues, el Radiology Assistant en múltiples lugares en el internet tienen tablas que te dividen, pues, por la edad, por los bordes, y pues uno puede, pues buscar qué lesiones son más comunes en qué edad. Y eso uno lo va aprendiendo poco a poco. Pero en los niños jóvenes lo importante es recordarse que osteosarcoma, sarcoma de Ewing, leucemia son bien comunes. Y en los pacientes mayores de 40 años, en los envejecientes como yo, que soy un viejito, pues ahí en la metástasis, la mieloma, es lo más común. Eso es lo más importante recordarse. También recordarse que la infección y la pariente a infección que había cuando yo era joven, ustedes no estaban vivos, el TB, la tuberculosis, que se puede presentar a cualquier edad, igual que el linfoma. Igual que cuando yo daba los repasos de estos del examen oral de la radiología acá en los Estados Unidos, yo le decía a los muchachos, mira, si tú no sabes qué es de infección, linfoma o tuberculosis, y puede que estés correcto, porque eso puede pasar en cualquier momento y se puede parecer lo que sea, pues, tú sabes, en la osteoradiología. Y esas son las cosas para recordarse. Pero fíjense bien que en la de 10, 20 años, adultos jóvenes como ustedes, pues hay un sinnúmero de lesiones que no ayudan, ¿verdad? Porque uno está buscando qué yo puedo usar que me discrimine una lesión de la otra. Y si hay demasiada solapación, pues no ayuda tanto.
Por eso ¿verdad? Uno hace este abordaje sistémico y uno toma todas las partes del rompecabezas para hacer el diagnóstico y ponerlas todas en contexto. Así que ya pues hablamos de la edad y de la matriz y pues vamos a hablar de la ubicación ósea. Desde el aspecto longitudinal, pues tenemos lesiones en la epífisis, en la metáfisis y en la diáfisis, y les quiero decir que la mayoría de las lesiones están en la metáfisis. La metáfisis es el área del hueso que es más vascular, así que hace mucho más sentido que las metástasis vayan a la metáfisis. Y además que en la metáfisis en el paciente joven es donde hay más actividad celular y las mutaciones genéticas pasan donde hay más actividad celular. Así que hace sentido que en la metáfisis nosotros tengamos la mayoría de las lesiones. Pero si no está en la metáfisis, en la epífisis, yo me aprendería estas lesiones: condroblastoma, que es una lesión epifisiaria en pacientes pediátricos; el tumor de célula gigante, una lesión epifisiaria en pacientes adultos; infección, que puede pasar en cualquier lugar; histiocitosis, que usualmente pasa en pediátricos; quiste subcondral, que es realmente un problema articular que se extiende a la parte distal del hueso. Y como nosotros decimos un zebra, una cucaracha, el condrosarcoma de célula clara o el clear cell condrosarcoma también puede pasar en la epífisis. Y en la diáfisis, fíjese usted que lo que usted se tiene que recordar es que usualmente son lesiones de problemas sistémicos: leucemia, linfoma, mieloma, metástasis. Usualmente esas son las lesiones que vamos a ver en la diáfisis, y infección, no se olvide infección, que puede pasar en cualquier lugar y a cualquier edad. Pero fuera de estas que mencionamos aquí, pues la longitudinal pues no ayuda tanto, porque la mayoría de las lesiones las vamos a ver en la metáfisis. Así que de nuevo el tumor de célula gigante que se origina en la epífisis, un paciente adulto. Tenemos una lesión en condroma bien común en la metáfisis de número, y en la epífisis tenemos este paciente que tiene una infección intracortical, una lesión vía agresiva con bordes pobremente definidos. Así que de todos estos, fíjese que el tumor de célula gigante fue el único que nos ayuda a la localización, porque básicamente el diagnóstico diferencial es poco. El de la diáfisis nos ayuda porque, en el sentido de que pues es un tumor agresivo, pues infección tiene que estar ahí, pero puede haber sido metástasis también. Pero uno no va a decir aquí en la diabetes, esto es ¿verdad? Un encondroma intracortical, pues ayuda en algo. Pero en este, pues no ayuda en nada. Un encondroma que el meta, pues puede ser, lo que nos ayuda es la matriz, pero no nos ayuda a la localización. Así que fíjense bien este caso: la matriz ayuda, pero la localización. Así que hay que seguir poniendo todas estas cosas una detrás de otra. Ya que estamos en la localización longitudinal, siempre quiero hablar de la diferenciación entre un problema óseo y un articular. Y la razón por la que lo hago es porque históricamente este caso es viejo. Este caso yo lo vi en el 2006, 2005, 2006. Y cuando se lo ponían los residentes, ¿verdad? Los residentes jóvenes, veían este caso y lo primero que me decían: hay una lesión en la urna proximal, eso es un osteosarcoma, una metástasis. Y el punto que quiero traer es que si nosotros tenemos una lesión en la parte distal, en la epífisis, en la parte distal del hueso, tenemos que asegurarnos primero que todo que no es un proceso articular. En esta imagen coronal vemos que hay erosiones también en el húmero distal, capitero, la tróclea, el proceso coronoide, todos están con erosiones y sarcomidos, con destrucción ósea. Tenemos una efusión bien grande con desplazamiento de la grasa aquí intraarticular del codo. Y esto es un proceso articular que parece en esta vista lateral que es una lesión epifisiaria o de la parte distal del hueso, pero cuando la vemos nos tenemos que asegurar que no es un proceso articular. Y también es importante porque en la articulación realmente no pasan muchos tumores. Yo nada más he visto dos sarcomas sinoviales intraarticulares, y los demás tumores son realmente metaplasias: el hemangioma sinovial, lipoma arborescense, y las metaplasias como PBNS y osteocondromatosis, que son lesiones metaplásicas, no son tumores per se. Así que cuando uno ve que ya es un proceso articular, dice: uff, qué bueno, este paciente por lo menos no tiene un tumor malo, porque la probabilidad de que es un tumor malo es casi cero. Y el mismo caso de tumor de célula gigante que está cerca de la articulación, pero obviamente la articulación está preservada y las placas subcondrales están sin destrucción. Siempre hay unas excepciones, es bueno entenderla, ¿verdad? Aquí tenemos múltiples islotes óseos alrededor de la articulación, tanto de
las articulaciones sacroiliacas, como la articulación de la cadera, y esto es osteopoiquilosis, que es una condición, ¿verdad? Benigna, que tenemos múltiples islotes óseos, pero lo importante es que sí, está alrededor de la articulación, a ambos lados de la articulación es el problema, pero la articulación está preservada, no hay destrucción subarticular ni subcondral, o sea que esto es un problema óseo per se, aunque está en ambas partes de la articulación. Igual que en este caso que tenemos la rodilla que se ve muy bien, un paciente joven, está bien preservado, el hueso subcondral está perfecto, no hay erosiones ni nada, pero tenemos lesiones en ambas partes de la articulación múltiples, y esto es osteocondromas múltiples o múltiples hereditary osteocondromatosis, osteocondromatosis múltiple hereditaria. Así que pues siempre es importante saber si es articular o óseo, pero cuando está yo siempre digo a los pacientes, mira a ver que el problema no está en ambas partes de la articulación, pero hay algunas excepciones. Y lo importante es ver que está en ambas partes de la articulación y que hay algún tipo de problema en la articulación que se demuestra con anormalidades a la placa subcondral o el hueso subarticular. Entonces, la localización ósea axial. Esto son más información para uno tratar de llegar a un diagnóstico. Las lesiones pueden ser centrales, como un absceso de Brodys o linfoma o cualquier metástasis, usualmente son centrales en la médula ósea. Pueden ser excéntricas, como el fibroma no osificante, que es excéntrico en la médula ósea, o pueden ser dentro de la corteza, como el osteoma osteoide, o las infecciones que pasan dentro de la corteza. En este caso es el osteoma osteoide hace una reacción inflamatoria tan grande que tenemos engrosamiento de la corteza y mucha producción de corteza y calcio. Así que vamos desde central, excéntrica en la médula ósea, cortical, yuxtacortical, que es en la superficie de la corteza, o donde está el periósteo, que la más común es el condroma yuxtacortical. Esto es un condroma yuxtacortical. Tenemos un poco de matriz condroide aquí en el área inferior de la lesión. Y de tejido blando simplemente quiere decir que hay lesiones de tejido blando que tienen, que nos llevan a tener hallazgos óseos. Por ejemplo, este es un paciente con gota, y aunque realmente gota pues se reconoce más como un proceso, ¿verdad? Una artropatía, un problema articular, las manifestaciones radiográficas que vemos comúnmente son causadas por los tofos, que es ¿verdad? Que es un proceso extraarticular. Aquí tenemos un tofo paraarticular que está haciendo una erosión crónica en el hueso. Y el que no sabe, pues ve esto y dice, pues esto es una lesión de hueso, ¿verdad? Tiene un sacabocado ahí. Y básicamente es un problema de tejido blando que está teniendo un efecto en el hueso. Y eso es lo que le llamamos, pues, una localización en tejido blando, que simplemente el problema de tejido blando que hace su efecto en hueso. Y fíjense bien, nos ayuda en algo también. Sabemos que una lesión intracortical, pues va a ser un osteoma osteoide o una infección excéntrica con bordes bien definidos lucentes en la metáfisis, ¿verdad? En la tibia usualmente va a ser pues un fibroma nosificante central, usualmente metástasis, algo bien vascular o infección. Si tú ves una lesión yuxtacortical, 90% de los casos va a ser un condroma yuxtacortical. Y ojo al pillo, cuando vemos erosiones al hueso, estar seguro que no es una lesión ósea, sino que es un problema de tejido blando que está causando problemas en el hueso. Digamos, de adentro, central, excéntrica, dentro de la corteza, yuxtacortical y problemas de tejido blando. Y todo este tipo de localización pues, nos pueden ayudar de una forma, es otra pieza en el rompecabezas. Ninguna de estas cosas te va a dar el diagnóstico en la mayoría de los casos. Algunas veces te los da como, ¿verdad? En el condroma. Y ni eso te lo da porque el matriz condroideo te dice que es una lesión condroide, pero tú tienes que ver si es agresivo o no para decir si es un encondroma o un condrosarcoma. También está la localización anatómica específica. Y el ejemplo más claro que uno puede ver es que es el encondroma en la mano. Uno ve una lesión en los metacarpos, en las falanges de la mano. Es más, tú me dices, doctor, yo vi una lesión en el falange de la mano, yo te voy a hacer un encondroma. Porque es que son tan comunes ahí que lo más seguro va a ser un encondroma. En este caso, pues una lesión excéntrica, tiene lo que se llama endosteal scalloping, un sacabocado del endostio, que es bien común de los encondromas. No se le ve tanto no se le ve matriz condroideo, pero por localización yo estoy contento de decir esto es un encondroma.
Igual que en el sacro, los cordomas son bien comunes. El cordoma, el tumor de célula gigante también es como en el sacro, pero tuvo una lesión en el sacro y tiene que ser cordoma. Y esto es por localización nada más. Entonces, tú sin mirar el estudio. O sea que es otra pieza del rompecabezas. La columna, los elementos posteriores, los osteoblastomas y el osteoma osteoide, del pedículo. El osteoblastoma y el osteoma osteoide es lo mismo. Lo que lo diferencia es el tamaño. El osteoblastoma es más grande que el osteoma osteoide. Pero son bien comunes los elementos posteriores de la columna. Así que te dice, tengo una lesión en el pedículo, y dice, pues esto es, si no es muy agresiva, debe ser un osteoblastoma, si no es una metástasis que destruyen el pedículo. De hecho, por eso es que nosotros nos enseñan que en la radiografía anteroposterior de la columna uno mira los pedículos, porque si no ves un pedículo, quiere decir que está destruido, es una metástasis que destruyó el pedículo y no se ve. En el cuerpo vertebral, el hemangioma, que tiene su engrosamiento de la trabécula con su apariencia de corduroy. O sea que no es que sea ese diagnóstico, pero que nos ayuda, porque son tan comunes en esa localización que nos ayudan. ¿Verdad? La costilla, la displasia fibrosa, es bien común. Este es ¿verdad? El Devil's Advocate, el caso del Devil's Advocate, que tenemos un CT, una lesión expansiva en el esternón, múltiples lesiones en la costilla expansiva. Esto lo biopsiamos y fue metástasis de seno. Pero, ¿verdad? En este caso son múltiples y puede ser displasia fibrosa, puede ser poliostótica, como todos sabemos, pero no vemos ese matriz fibroso de cristales esmerilados. Pero lesiones en costilla uno tiene que pensar en displasia fibrosa, entre otras cosas. La tibia, adamantinoma. Siempre nos enseñan la tibia, adamantinoma, que es una lesión rara que uno casi no ve, pero que está en el diagnóstico diferencial de fibroma nosificante. Y una buena lesión en que uno no sabe lo que es en la tibia, históricamente dice, pues ahí puede ser un adamantinoma. O sea que ayuda. Y en el cráneo, pues la metástasis, mieloma, Paget, hemangioma, histiocytosis. Este es un paciente pediátrico con una lesión bien definida en el cráneo frontal y es una histiocytosis. Un diagrama que usted puede encontrar también en el internet. Hay muchas permutaciones de estos diagramas. Y esto es lo que resume todo lo que he hablado hasta ahora. La edad y la localización. Más nada. Hay muchos o una cantidad de tumores óseos que nosotros podemos dar el diagnóstico con esta información nada más. Con la edad y la localización. Y quizá un poquito de la matriz. Y si eso pasa, somos felices. Ay, llega el diagnóstico, estoy un duro, yo soy el más duro en la radiología, y nos vamos a celebrar. Pero entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? La mayoría de las lesiones no podemos llegar a un diagnóstico con esta información. Y ese es el problema. Ese es el problema de los tumores óseos y lo que usted tiene que aprender realmente, porque además está en el libro, en el internet. Usted puede buscar esto en el internet. En vez de leer el caso en 5 segundos, pues mire, lo lee en 6 minutos. Digo, yo para buscar en Google me tardo por lo menos media hora, pero ustedes jóvenes se tardan 5 segundos. Residente busca una información en Google de Radiographic de yo no sé qué caramba en 3 segundos y yo no sé, yo ni sé cómo entrar a Radiographic. Así que esto está en el internet, la información está a tus dedos. Así que lo que más importante y quiero hacer hincapié hoy es el patrón de destrucción ósea y el margen de la lesión. Hay 3 tipos que nosotros hablamos patológicamente, pero no son todos importantes. El tipo 1 es geográfico. Geográfico quiere decir que hay una lesión en el hueso que usted puede ver. Es como es, yo nací en una isla, Puerto Rico. Yo miro el mapa y yo veo en el mapa que Puerto Rico es una isla que empieza aquí y termina allá. Geográficamente la veo. Pues eso es una lesión geográfica. Una lesión que tú crees que está ahí, pero que no estás segura de dónde empieza ni dónde acaba, puede que sea un barco, arena, no sé qué, pues no geográfica. Pues las geográficas son menos agresivas porque son definidas. Y está el tipo 1A, que es bien definida con borde esclerótico, que es la que usualmente es benigna. La tipo 1B, que es bien definida la lesión, tú puedes ver la isla, pero no tiene esclerosis. Las costas, esas costas son arena, pero bien claritas. En esta no, estas son piedras, las puede ver uno bien. Y tipo 1C, que no está bien definido, mal definido, pobremente definido. El tipo 2, tipo 3, tipo 2 es el apolillado, el americano le llama el moth-eaten pattern, y el tipo 3 permeativos son bien agresivos. Pero yo le voy a resumir esto bien sencillo. Tipo 1C,
tipo 2 y tipo 3 son todos malos. Y usted tiene que hacer algo al respecto con este paciente. O llamar al clínico o al ortopeda oncológico a hacer algo. Pero no es una lesión que usted puede decir, pues no me importa. Esto no hay que hacer nada al respecto. Y realmente el tipo 1B es como tirar una moneda al aire. Dependiendo de las otras cosas que vemos, como la edad, la localización, el matriz óseo, nosotros podemos decir si es benigno o lo vamos a dar un seguimiento o no tocarla, o vamos a hacer una biopsia y le vamos a elevar al clínico, al ortopedista oncológico. El tipo 1 es el único donde usted con mucha certeza dice esto es un do not touch lesion y si está muy nervioso le damos seguimiento. Así que es importante. Y de la zona de transición vamos a hablar simplemente para hablar de la actividad biológica. Lo he dicho 1000 veces y lo voy a seguir diciendo. Los márgenes en la radiografía reflejan la actividad biológica. ¿Ok? Y se los voy a explicar. Y esta es la parte de la conferencia que es como ir a kindergarten. Porque así me lo aprendí yo y yo pienso, como yo no soy muy inteligente y si yo me lo aprendí así, pues yo pienso que debe funcionar para todo el mundo. Pues a hablar de la zona de transición tenemos 3 lesiones aquí, todas en la tibia. Desde una lesión benigna no agresiva hasta una lesión bien maligna agresiva. Ok. Esto es un fibroma no osificante excéntrico con bordes bien definidos escleróticos. Tipo 1, tipo 1A. Lo importante es que estos bordes son escleróticos y si usted tiene un lápiz, usted puede trazar una línea a través de estos bordes de tan finito que es. Eso es una zona de transición pequeña. Y lo que significa esto es que esto es una lesión inactiva. ¿Y por qué es inactiva? Pues fíjese usted que cuando usted tiene una lesión, un insulto en el hueso, lo que usualmente pasa es que hay un aumento en vascularidad y un aumento en secreciones de todos estos proteínas y enzimas inflamatorias, interleuquinas y citoquinas y todo y el revolú, que lo que hacen es activar la actividad del osteoclasto. Y el osteoclasto es la célula que se come el hueso. Y si usted se come el hueso, la trabécula y la parte que tiene calcio del hueso, pues usted va a dejar un boquete que se ve lucente en la placa. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Como usted se recuerda de su fisiología en la escuela de medicina, cuando usted tiene una sobreparticipación de los osteoclastos, los osteoblastos van a tratar de producir hueso para mantener la homeostasis del hueso y para tratar de parar estos osteoclastos. Son enemigos, son enemigos. Así que en este caso, ¿qué pasó? Los osteoblastos pararon la lesión, montaron este borde esclerótico, porque ellos lo que hacen es poner calcio, y la pararon. No, se fueron, dejaron una muralla y se fueron. Esa lesión está inactiva. Aquí tenemos una lesión intermedia, una infección, un absceso de Brodys. ¿Y qué pasa aquí? Sí, aquí tenemos un borde esclerótico, una lesión geográfica, porque la podemos ver, es una isla que podemos ver en el mapa. Y los bordes son definidos y son escleróticos también. Pero la zona de transición, ¿cómo es? Es grande. Aquí podemos trazar con un lápiz esa línea. Aquí no, esta línea, aquí es un borde esclerótico bien grueso y mientras más nos alejamos de la lesión, menos esclerótico es. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Pues esto es una lesión intermedia, no es un osteosarcoma que está activando los osteoclastos sin parar, está reclutando vascularidad, es una cosa increíble que los osteoclastos, olvídate, están matando la guerra. Es una lesión que sí está activa y los osteoblastos están tratando de parar esta lesión, poniendo huesos para que pare. Pero toda esta área gruesa, esta zona de transición gruesa, es básicamente como el campo de batalla. Fíjense bien que en el boquete vienen los osteoclastos, piénselo así, esto no es así, pero piénselo así, que en el boquete vienen los osteoclastos y en el hueso acá afuera vienen los osteoblastos y se fueron a guerra y la zona de transición ancha es el campo de guerra. Mientras más ancha la zona de transición, pues más ancha el campo de guerra. Quiere decir que la batalla está a fuego, nadie está ganando, están los dos batallando ahí y nadie gana. Diferente a la que está inactiva, que ya los osteoblastos ganaron, hicieron la muerte y se fueron. Esto no está activo, los osteoblastos se cansaron y dejaron el boquete ahí, pero pues no van a avanzar. Y la lesión agresiva, que es no geográfica, una zona de transición que ni se ve. Tú no sabes ni dónde empieza la lesión ni termina. De hecho,
Tipo 2 y tipo 3 de los márgenes, que es apolillado y permeativo, no son geográficas porque uno no puede decir dónde es que está la lesión. No sabemos dónde está la isla. Pues en este caso, la inflamación y el reclutamiento de los osteoclastos y la destrucción ósea es tan y tan y tan y tan rápida que los osteoblastos ni se han dado cuenta. No se han podido ni despertar. No han podido ni tan siquiera crear hueso. O sea que esto es una lesión extremadamente agresiva. La vascularidad y la secreción de marcadores inflamatorios está ahí sin parar. Así que es la importancia de la zona de transición y los bordes que nos explican la actividad fisiológica de lo que está pasando en el hueso. Y eso es importante, porque si tiene mucha actividad biológica, pues es una lesión agresiva y uno no la puede dejar quieta. Es un do not touch, no es un do not touch lesion, es una lesión que uno tiene que tocar o discutirla con el ortopedista oncológico. Así que margen 1A, bordes bien definidos con esclerosis. Aquí lo vemos, ¿verdad? En esta dibujo, y vemos aquí una lesión que es expansiva, pero tiene bordes escleróticos, perdona, la radiografía es vieja, y esto es un quiste aneurismal del hueso, pero tiene bordes bien definidos y escleróticos. Es tipo A, esto es benigno, sabemos que es un quiste, yo sé que es un quiste por el bubbly, appearance, y la localización, la edad del paciente, y podemos hacer un diagnóstico certero, o si no es certero, podemos dar un diagnóstico de diferencia, pero doctor, no se preocupe. Esto es una lesión inactiva. La probabilidad de que esto esté activo es baja. Y si usted tiene una preocupación, pues vamos a hacer un seguimiento. Quizás esto le tiene que hacer un curetaje y poner cemento, pero es una lesión inactiva, porque tiene un borde, una margen, uno. Y el fibroma nosificante, muchas lesiones así, quistes, simples, unicameral, también pues, se comportan así. Estos son muchos del diagnóstico diferencial, quiste óseo, el absceso de Brody puede tener 1A si está parcialmente tratado, puede estar parcialmente tratado. Lesiones condroideas, todas estas pueden tener un margen 1A, pero lo importante es que es una lesión no agresiva. Ya el margen 1B, pues son bordes bien definidos que no tienen esclerosis y, ¿verdad? El más común es el tumor de cédula gigante que empieza en la epífisis aquí en el radio y cuando se extiende distal vemos que el borde está bien definido, es una lesión geográfica, vemos dónde comienza y dónde termina, pero esos bordes no están escleróticos, o sea que es una lesión intermedia. El tumor de cédula gigante es una lesión benigna, pero que puede metastatizar. Yo nunca he entendido eso, pero eso es lo que dice el libro y eso es lo que dicen los expertos. Y puede metastatizar al pulmón. Y usualmente se hace curetaje y se le pone cemento dentro. Y la recurrencia del tumor de cédula gigante, solo para que sepas, algún día le preguntas, del 40%. Sí, cuando se hace la cirugía, uno tiene que ver la interfase entre el cemento y el hueso y asegurar que no se agranda porque puede recurrir hasta 40%. Esta es una infección, una lesión intracortical que ya vimos en la parte posterior de la fíbula y vemos que tiene bordes, ¿verdad? Bien definidos, pero no son escleróticos. Así que, ¿cuál es el take home point? Lo que aprendimos aquí es que 1A es no agresivo, 1B para adelante, no sé. Aquí, pues yo le puedo decir al doctor que es un tumor de cédula gigante por otras características, localización, y otras características que hemos discutido, edad del paciente, que me ayudan a tratar de favorecer ese diagnóstico. Pero en este caso, por ejemplo, pues hay que indagar. Doctor, hay que hacerle una tomografía, hay que hacerle una resonancia, a ver qué es lo que está pasando ahí, darle contraste endovenoso, a ver qué es lo que está pasando ahí. No lo podemos dejar así. Es 1B, borde bien definido en esclerótico, pero no lo podemos dejar ahí. O sea que de las 1B es mitad y mitad. Hay unos que podemos tener otra información de la que hemos discutido para llegar a la conclusión de que es una lesión benigna y que no hay que hacer nada, no agresiva, no se toca, versus una lesión que algo tenemos que hacer. Así que ya 1B es miti-miti, 50-50, 50-50. El margen 1B ya como vimos, lo mismo que el 1A, pero ya tenemos aquí mielomas y metástasis, así que si no tenemos otras características de las que hemos aprendido que podemos hacer el diagnóstico, ¿verdad? Por localización, por edad, por lo que sea, pues tenemos que indagar más, tenemos que hacer hincapié de que hay que hacer un estudio adicional o lo que usted quiera hacer, consultar al clínico. 1C, tipo 2.
y tipo 3 son todos malos. La única diferencia entre tipo 2, tipo 3 y tipo 1C es que 1C usualmente todavía es geográfica. Yo no tengo ninguna lesión aquí de esa. Pero los bordes no son definidos, son pobremente definidos. Tú no puedes trazar con un lápiz el borde de la lesión. Y aquí tenemos un sarcoma de Ewing, un paciente pediátrico, y aquí tenemos un osteosarcoma, una metáfisis, dos lesiones agresivas, vía agresiva, bordes no definidos, zona de transición ancha. Pues ya obviamente en este caso, en la metáfisis sabemos que es un osteosarcoma y es bastante fácil por localización, la edad del paciente. Ves que empezamos a juntar toda esta información. Pero lo más importante de todo es que una lesión mala, es agresiva. La actividad biológica es agresiva, hay que hacer algo. Podemos añadir que es un osteosarcoma con la otra información, pero eso es lo menos importante. Lo importante es que you have to do something, tenemos que hacer algo al respecto. Y a la polilla y el permeativo, el margen tipo 2 y tipo 3 es lo mismo que el 1C, pero no es geográfico, ¿verdad? No, esa isla ya no se ve. En el 1C uno ve esa isla, pero bien pobre definida. Ya en el tipo 2 y tipo 3, la isla no se ve. Es una mancha en el mar, que no sabemos dónde empieza, no sabemos dónde termina. Y la diferencia entre tipo apolillado y permeativo es nada. Es una cuestión de lo que uno ve en la radiografía, pero patológicamente no hay diferencia. Así que el margen 1C son lesiones activas, condrosarcoma, osteosarcoma, metástasis, mieloma, leucemia, sarcoma de Ewing, linfoma, todas las cosas. Y eso va lo mismo para margen tipo 2 y tipo 3. Así que ya, fíjense bien, ya terminamos con esta conferencia tan amena. Las ideas para recordar es que la radiografía es rey o reina en la evaluación de tumores óseos. No la resonancia magnética ni tampoco la tomografía, es la radiografía. Cuando vemos una lesión ósea, especialmente si es solitaria, porque pensamos que es primaria o no secundaria. La edad, localización y matriz ósea nos ayudan a llegar a un diagnóstico más certero, pero en esas lesiones que son difíciles de caracterizar por la edad, localización, matriz, la morfología radiológica es la que decide si en el diagnóstico diferencial y los pasos que vamos a seguir. O no la tocamos o la consultamos. Los márgenes de la lesión reflejan la actividad biológica, no me voy a cansar de decirlo. Y si usted es como yo, un radiólogo intervencionista, yo soy un radiólogo intervencionista de hueso, debe de consultar siempre al ortopeda oncológico o al oncólogo al menos, paciente. Digo al oncólogo, porque hay pacientes que están siendo viendo por un oncólogo y tienen metástasis obvias, 1000 lesiones en el cuerpo y lo quieren biopsiar simplemente para ver qué tipo de quimioterapia van a hacer o terapia adyuvante, pues le quieren hacer unos tipos de estudios específicos. Y en ese caso yo los hago porque la probabilidad de que sea metástasis con 100 lesiones en el hueso es bien grande. Pero en términos generales, una lesión solitaria de hueso debe consultar al ortopeda oncológico antes de hacer una biopsia de hueso. Ahora eso lo es de cabeza y trate de hacer eso. Y eso es todo. Agradezco a ustedes por su atención y espero que le hayan sacado provecho. Déjame terminar aquí. Y si tienen alguna pregunta, pues puedo tratar de contestar. Muchas gracias, doctor Gómez. Excelente charla como siempre. Sí tenemos algunas preguntas ya en la herramienta de preguntas y respuestas y tenemos 2 preguntas en el chat hasta el momento. Entonces vamos a iniciar con la primera pregunta que le hace el doctor Torres desde Nicaragua y es, hoy tuve un caso de osteoma osteoide bilateral. ¿Es frecuente esa presentación? No. No, bueno, no sé si bilateral como los médicos bilaterales. De hecho, yo no creo que yo he visto un osteoma osteoide poliostótico en mi vida. He visto muchos porque me los refieren para hacerle ablación por radiofrecuencia que hacemos muy comúnmente. De hecho, también se le puede hacer una crioablación a los osteomas osteoides, pero a mí personalmente me gusta más la radiofrecuencia. La radiofrecuencia es quemar y cryoablation o crioablación, no sé si se dice así en castellano, pues congelarlo. Nunca he visto que me recuerde yo. Quizás lo he visto, pero un osteoma osteoide poliostótico. Okay. Tenemos otra pregunta y es, respecto a los focos de enostosis, ¿qué puntos son claves para su diferenciación? ¿Tamaño, localización, edad?
Los islotes óseos, la enostosis, que es crecimiento hueso cortical dentro de la médula ósea. Bueno, y les voy a decir una perlita. Ustedes saben que en mamografía y en pulmón, ustedes dicen, esta lesión es espiculada, ¿verdad? Quiere decir que es mala porque está distorsionando la arquitectura normal o del tejido mamario o del pulmón. En el hueso es completamente lo opuesto. Si usted se fija bien, una enostosis, mientras más espiculada es, más benigna es, porque lo que quiere decir que este hueso cortical está creciendo dentro de la médula ósea sin destruir la trabécula. Y a la manera que crece esta enostosis o este hueso cortical en la médula ósea se va extendiendo a través de la trabécula sin destruirla. Y por eso es que es espiculada, porque la trabécula es espiculada per se. Así que eso es lo primero. Si uno ve una enostosis y le hace una tomografía y ve que es espiculada, pues uno debe decir esto es un islote óseo y no es una lesión maligna, que no es lo que pensamos usualmente, porque como ya he dicho en otros lugares, en tejido blando, distorsión de la arquitectura del tejido es malo. Y por eso es que espiculada, reacciones desmoplásticas es muy mala. Lo otro es, la edad realmente no ayuda tanto. La enostosis, como ustedes saben, le puede hacer un bone scan, ¿cómo se dice bone scan? Le puedes hacer un estudio de medicina nuclear y usualmente son fríos, a lo mayor tibio. Las enostosis miden menos de 2.5 centímetros. Si mide más de 2.5 centímetros, se le considera un islote óseo gigante. Entonces, pues esto tiene otras implicaciones porque, posiblemente por el tamaño. Pero la osteopoiquilosis, que son múltiples islotes óseos, pues son lesiones pequeñas, menos de 2.5 centímetros, que son espiculadas en tomografía y usualmente pasan alrededor de la articulación. Le gusta, ¿verdad? Estar justamente alrededor de la articulación. Ok. Nosotros le decimos gamografía ósea, doctor Gómez, en español a los bone scan. Mi español es malísimo, pero estamos no, para nada. El doctor Torres le respondió que el osteomastoide era en ambos cuellos femorales y que muchas gracias por responder la pregunta. Tenemos otra. ¿Utiliza la clasificación de MSK-RATS en el reporte de los tumores óseos? No, yo no. Hay otra que dice utiliza el Bone RATS, que sería relacionada con lo mismo. Sí, pues muy buena. Yo no los uso. Bueno, yo pienso que usted tiene que ver, esto es como todo, evaluar cuáles son sus colegas que usted le está sirviendo. Y sí, hay ciertas clasificaciones de fracturas o de que mis clínicos quieren que uno le ponga y otras que no. O sea, que lo más importante es tú hablar con tus clínicos, que es lo que realmente le gusta. A mí no me gusta hacer eso, yo simplemente pongo los hallazgos que son pertinentes y trato de dar mi diagnóstico diferencial. No es que no sea de utilidad, es que no me lo han pedido. El día que me lo pide un clínico, lo comienzo a hacer. Tenemos otra pregunta. Doctor, muchas gracias por su plática. La pregunta es, según la OMS, ¿qué diferencia hay en la actualidad sobre la clasificación actual sobre las lesiones permeables? Pues no sé cómo contestar esa pregunta, pero me imagino las lesiones permeativas son todas malas. No sé realmente cómo contestar la pregunta porque no quiero meterme o asumir cosas que no son ciertas, pero lo que sí sé es que no hay ninguna lesión permeativa que es buena. Todas son malas. Y desde el punto de vista radiográfico, una lesión permeativa es muy difícil diferenciarla una de la otra. Usualmente es metástasis, osteosarcoma, hasta el mieloma no es tan agresivo. Algo bien vascular. Ok, bueno, creo que esas eran todas las preguntas que teníamos. No tengo más preguntas en preguntas y respuestas y tampoco, bueno, acaba de salir una nueva en el chat. Muchas gracias por la presentación, doctor. ¿Cómo diferenciar patrón moteado y patrón permeativo? El apolillado, el moth-eaten. Pues el moth-eaten es un patrón donde los agujeros en el hueso lucentes son más grandes. Realmente no hay una medida que yo conozca. Y el permeativo son como microhoyitos, microboquetes en todo el hueso. El permeativo es más agresivo, pero yo no los diferencio. O sea, apolillado es básicamente que uno puede ver esos boquetes bien no definidos, pero muchos que son relativamente grandes. Y el permeativo es que uno dice, aquí hay algo que realmente se ve muchos boquetitos pequeños, pero son tan pequeños que no se pueden definir. Es simplemente el tamaño de este apolillamiento del hueso. El permeativo es básicamente es tan agresivo que
que lo que se ve básicamente como descoloración del hueso, si podemos decir. En el apolillado uno sí ve todos estos boquetes que está haciendo el hueso, pero el permeativo es el peor y es el más agresivo de todos. O sea que la lesión es más vascular, tiene más reclutamiento de sangre vascular. Bueno, ahora sí creo que esas eran todas las preguntas, no aparecieron más preguntas. Muchísimas gracias de verdad, doctor, por acompañarnos. Para todos los asistentes, recuerden que aproximadamente en 48 horas a 72 horas la charla queda disponible en la página de Health for the World. Adicionalmente, pueden seguir al doctor Gómez en sus redes sociales, siempre pone casos súper interesantes, pueden interactuar con él a través de Twitter o en Instagram. Él tiene también su página donde comparte cosas académicas, es súper activo académicamente y le encanta enseñar y pues ha sido un honor para nosotros tenerlo hoy aquí. A la orden, siempre a la orden, y a los que vayan a la RCN los veo allí. Gracias, María Lucía, un placer. Gracias, doctor Gómez, a usted por aceptar la invitación. Se cuidan.